Hoy vamos a comenzar la primera escuela dominical del año 2022 y estamos agradecidos al Señor por lo que hemos aprendido hasta este momento. Escuela dominical, estamos aprendiendo acerca de la Confesión de Londres de 1689. Confesión de Londres de 1689 es el resumen de lo que nosotros entendemos que enseñan las Escrituras. Muy bien. Vamos a ubicarnos en el Salmo 100, por favor. Vamos a leer y oramos. Comenzamos la clase de esta manera. Salmo 100. Dice la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciendo una vez más la bendición que nos das de estar en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición. Toda la bendición, Señor, ha sido derramada por estar en Cristo. Te alabamos por tu Hijo, quien se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, quien vino, se encarnó, se humilló, Señor, para que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él cargase nuestra culpa, y por medio de su vida, su resurrección, tú nos has dado nueva vida, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, por hacernos parte de tu pueblo. Gracias porque tu reino ha llegado a nuestras vidas. En este momento te pedimos que nos ayudes a estar atentos a esta clase. Es una clase muy importante, Dios mío. Por lo tanto, yo te pido que todos los que escuchen, Señor, puedan estar atentos, prestar atención y que podamos aprender la implicación tan grande y lo importante que es tu adoración. Bendícenos en este tiempo, te lo pedimos. Ayúdame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confesión de Londres de 1689 es lo que nosotros creemos como bautistas reformados. Nosotros creemos, por supuesto, en la Biblia. Sin embargo, es un resumen, como dije al principio, es un resumen de lo que nosotros creemos que enseñan las Escrituras. La Confesión de Londres en el capítulo 22 nos habla acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Por lo importante del tema, es probable que nos llevemos 2 o hasta 3 domingos. Todo depende de cómo el Señor me vaya guiando, ¿sí? Y el tiempo nos dé. Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la adoración. Vamos a, como de costumbre, a responder 3 preguntas, que con estas 3 preguntas podemos entonces tratar de dominar el tema de lo que es la adoración. Número 1, vamos a comenzar con lo elemental. Vamos a definir qué es adoración. ¿Qué es la adoración? En segundo lugar, vamos a hablar acerca a quién y por qué se debe adorar. ¿A quién y por qué se debe adorar a esa persona? Y en tercer lugar, ¿cómo se debe adorar? ¿Cuál es la forma correcta de adorar? ¿Cómo se debe adorar? Mi intención en esta mañana es culminar la tercera pregunta, pero en una primera parte, ¿ok? Es decir, dar una pequeña introducción para poder responder el domingo que viene a la tercera pregunta.
Nos vamos a concentrar entonces en la primera y en la segunda en esta mañana. La tercera pregunta la vamos a responder de manera muy superficial porque la debemos profundizar. Es tan importante que debemos profundizarla y por supuesto el tiempo no nos va a dar en el día de hoy. Así que bueno, vamos a tratar inmediatamente de definir lo que es la adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adorar? En el Antiguo Testamento aparecen dos palabras que están relacionadas con el verbo o el término adorar, ¿ok? Dos palabras en el Antiguo Testamento. Número uno, la primera palabra que aparece en el Antiguo Testamento es abodah, abodah, ¿ok? Abodah, ¿qué significa esa palabra en hebreo? Bueno, esa palabra significa servicio, significa obra, significa labor, significa oficio o tarea. Es decir, tiene que ver con una acción, tiene que ver con hacer algo, ¿ok? Eso es la palabra abodah. Fíjense en Éxodo capítulo 1, versículo 14, cuando el Señor, Moisés da esa introducción en el libro de Éxodo y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y la palabra allí es abodah o el derivado de abodah. Es decir, el pueblo de Israel estaba aprisionado sirviendo al faraón. ¿Sí? Y la palabra que se usa es la que connota la palabra adoración. Dice, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Entonces, cuando hablamos de abodah, estamos hablando de un servicio sumiso que rinde un vasallo a su soberano. Ellos estaban esclavizados en Egipto, por lo tanto no tenían otra opción que servir a su nuevo amo. Tenían que servirle. Todo lo que él dijera, ellos tenían que obedecer. Entonces, el término abodah tiene que ver con una adoración servil. ¿Ok? Es servicio a aquel que se está adorando. Muy bien. En el Nuevo Testamento, esta palabra abodah, ¿verdad? Cuando tú lo ves en la Septuaginta, que es, la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y en la traducción al griego no usan, por supuesto, abodah porque es una palabra en hebreo, sino que usan dos términos y el primer término es latreia. Latreia. De ahí viene la palabra idolatría. Latreia, idolatría es una adoración falsa, una adoración a lo que no debe ser adorado. Latreia es a lo correcto, ¿ok? Entonces, fíjense cómo se usa este término en el Nuevo Testamento. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro latreia, es vuestro culto, servicio, es lo que tú le debes dar. Es tu servicio consciente, racional, ¿ok? Pero hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento que también se ve en la Septuaginta cada vez que aparece la palabra abodah. La otra palabra es liturgia. Liturgia, de ahí viene la palabra liturgia, es decir, el orden del culto, como nosotros lo entendemos. Lo que nosotros damos al Señor es un culto, es un servicio, no a las personas, como si fuera McDonald's. Nosotros damos un servicio a Dios, adoramos a Dios dándole algo a Dios. Liturgia, liturgia. Esa palabra también aparece, por ejemplo, allí en Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor, es decir, ellos estaban sirviendo ellos al Señor, ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, liturgia o latreia tienen que ver con esta palabra abodah, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Dijimos entonces la primera palabra en el Antiguo Testamento de lo que es adoración. Tiene que ver con la parte externa, lo que se da externamente. Pero hay otra palabra para la palabra adoración, que nosotros entendemos adoración.
Y esa palabra en el Antiguo Testamento es la palabra shaka. Shaka, ¿ok? No crean que nos estamos volviendo, ¿cómo se llama? Judaizantes, ¿no? Simplemente quiero que veamos la connotación o la implicación de los términos, ¿ok? Entonces, la primera palabra es abodag, tiene que ver con servicio, y la segunda palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con deprimirse, interesante, ¿no? Postrarse, especialmente en homenaje a una realeza, postrar, rendir, reverenciar, encorvarse, inclinarse, arrodillarse. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, es interesante que en el mundo cristiano es muy raro aquel que se inclina delante de Dios de manera física, pero en el mundo de los musulmanes es normal. Es normal. Y están adorando algo que no es Dios, imagínense. Entonces, shaka tiene que ver con inclinarse, postrarse delante de Dios, delante de la deidad. Génesis 24:26 dice, el hombre, este es el siervo de Abraham, y dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Entonces, el término shaka tiene que ver con postrarse, rendirse completamente. Y es más allá que un asunto externo, es un asunto del corazón, es un asunto del corazón. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra shaka tiene una traducción al griego con la palabra proskuneo. Proskuneo. Esa palabra proskuneo significa besar, como el perro lame la mano del amo, agazaparse, postrarse en un homenaje o hacer reverencia. Eso es proskuneo o en hebreo shaka. Muy bien. En Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué estaba pidiendo Satanás allí a Jesús? Adoración. ¿Pero en qué sentido la adoración? Reconocimiento de que Él es más grande que Jesús. Es lo que estaba esperando el diablo. ¿Okay? Que lo reconociera, que lo exaltara, que lo vindicara delante de sus ojos. Entonces, todo esto te daré si me adoras, si te postras, si te humillas delante de mí. Esa era la adoración que estaba esperando el diablo. Y por supuesto el Señor no se la dio. Entonces, la palabra adoración, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Cómo podemos definirlo de manera conjunta y completa? Bueno, debemos recordar las dos implicaciones. Número uno, es un asunto externo, pero también interno. Se hace adoración y se da adoración, ¿ok? Como una actitud del corazón. Como una actitud del corazón. Tiene que ver entonces con una acción y una actitud. Acción y actitud. Caín y Abel es el mejor ejemplo para que podamos entender lo que es la adoración. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 4, versículo 5. 1 al 5. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El primer hijo que nace de Adán y Eva es Caín, y ella, el nombre que le coloca a Caín, viene por lo que ella estaba esperando de la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Tú vas a tener un hijo, una simiente, ¿ok? Y de tu simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, va a vencer al diablo, va a vencer a Satanás, al enemigo. Entonces, tiene su primer hijo y ella dice, he adquirido varón. Es decir, tiene en su mente esa esperanza pensando que Caín era ese heredero, esa simiente prometida. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Entonces cada uno se
especializó en un área, uno en la agricultura y el otro en la ganadería. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Fíjense las dos connotaciones de la adoración. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. A la persona y a lo que daba la persona. Eso es adoración. Tú puedes estar aquí en la iglesia y puedes no adorar. Porque la adoración no es solamente lo que tú haces externamente, sino con el corazón que lo haces, con el raciocinio que lo haces. Vuestro culto racional. Tú puedes estar aquí y puedes estar pensando en un juego. Puedes estar aquí, puedes estar pensando en otra cosa, en qué sé yo. Si tu mente no está aquí, no estás adorando. No estás adorando. Entonces, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel tuvo la actitud correcta y dio la ofrenda correcta. Caín, pero no miró, versículo 5, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. El punto es que la adoración no es, vamos a cantar, bueno, vamos a cantar, pues, canto. No, ya va. ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas? Dios te manda a cantar, sí. El punto es cómo lo estoy haciendo. El punto no es si le llego a las notas, si tengo una voz medio diosa. El punto es si yo realmente estoy engrandeciendo al Señor por mi canción, por medio de la canción. O estoy prestando atención como un acto de adoración cuando se predica la palabra de Dios. Entonces, Dios dice que la adoración, o las escrituras nos enseñan que la adoración es más que dar un servicio externo a Dios. Es la manera en cómo le sirvo, cómo le honro, cómo le glorifico. Dios mira a la persona y a su ofrenda. Entonces, adoración es servir y o hacer algo para reconocer la grandeza y majestad de aquello que se procura honrar, glorificar, exaltar y agradar. Apréndase esa definición. Adoración. ¿Qué es adorar? Es servir o hacer algo. Servir o hacer algo para reconocer. Fíjense que están las dos cosas incluidas. Yo hago algo para algo. Hago algo para reconocer la grandeza y majestad de aquella cosa, de aquella persona que yo quiero honrar, quiero glorificar, exaltar y agradar. Quiero que se agrade. No lo estoy haciendo para mi deleite, sino para el deleite del otro. Servicio y adoración. Muy bien. Salmo 100, ya lo leímos al principio, no lo voy a leer, razones obvias, pero Salmo 100 dice, venid ante su presencia, ¿con qué? Con alegría. Servid a Jehová con regocijo. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que debemos manejar cuando hablamos de adoración. La adoración, hermanos, por lo tanto, no se circunscribe en un tiempo en el culto. Todo el culto es adoración. Todo el culto. Desde las oraciones, la predicación, las ofrendas, por supuesto, el cántico, las alabanzas. Todo es adorar, todo es adoración. Tu actitud en el culto es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Por lo tanto, debes entender cómo te preparas tú para el día de la adoración. Porque si no vienes a adorar, sino que vienes a cumplir, entonces no estás adorando. No estás adorando. Servid a Jehová con alegría, servid a Jehová con regocijo. Muy bien, entonces esa es la adoración. Hasta los momentos no he hablado o no he hecho énfasis en la música. Muchos dicen, bueno, es el tiempo de adorar.
Entonces la música suavecita. La adoración. Ay, adoré, qué rico es adorar. O este tiempo de adoración estuvo espectacular. La adoración es para ti. Para que tú te sientas bien, para que tú te sientas, tú sabes, conectado. No, eso no es la adoración. No, mire, se me pelucaron los pelos del cuerpo. No, eso no es adorar. Eso es misticismo. La adoración es lo que yo hago en todo el culto para el Señor. Muy bien. ¿A quién y por qué se debe adorar? ¿A quién y por qué se debe adorar? Bueno, es lógico lo que nos enseñan las Escrituras a quién se debe adorar. Pero quiero comenzar, antes de responder completamente esta pregunta, quiero comenzar con lo siguiente, hermanos. La adoración es un asunto natural. Está grabado en nuestros corazones. Todos por naturaleza adoramos a algo o a alguien, por naturaleza. Es indiscutible que eso está grabado en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros llamamos la ley natural. La ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural, bueno, según, creo que se llama así, South Bend, un pastor, South Bend, dice, la ley natural se refiere a principios morales básicos entretejidos por Dios en el tejido de la creación. Vuelvo a repetirlo, la ley natural se refiere a principios morales. Ley natural o ley moral es lo mismo. ¿Okay? Cuando hablamos de ley natural no estamos hablando de la cadena alimenticia. Bueno, es la ley de la naturaleza. El ciclo del agua, eso cuando hablamos de ley natural no nos referimos a eso. ¿Okay? No es la supervivencia del más apto. No, eso no nos queremos referir a ley natural con eso, sino a ley moral, la moralidad. Como Dios existe, existe la moral. Aquel que dice que Dios no existe, respóndame de dónde sale la moral, por favor. ¿De dónde sale la moral? ¿A quién se le ocurrió la moralidad? O porque usted, si no cree en Dios, porque es tan moral. No tiene sentido. La moralidad la hizo Dios. Es un reflejo de Dios. La ley natural se refiere a principios morales básicos entretejidos por Dios en el tejido de la creación. Es el reconocimiento de lo bueno y lo malo. Es eso, ¿ok? La moralidad, lo moral. Fíjense, Romanos capítulo 2, vayan conmigo. Romanos 2. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Lo que nos diferencia de los animales es la moralidad. Ellos no tienen sentido de moral. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos la imagen de Dios en nosotros, la moralidad. Romanos 2, versículos 12 al 15 dice lo siguiente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no todos son los oidores de la... Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿a qué ley se está haciendo referencia el apóstol Pablo acá? A la ley mosaica. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Robar es pecado. No porque yo me sienta mal, sino porque Dios dice que es pecado. Y Dios injertó ese sentido de la justicia, de hacer lo correcto en nuestras vidas. ¿Okay? La ley moral, la ley natural o el bien. Es lo mismo. ¿Okay? El bien. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿en dónde?
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Como un niño sabe que si llora le van a dar la comida. Nadie se lo enseña. Ley natural. Pero, ¿cómo sabe usted que si usted está casado no debe estar mirando a otra mujer o otro hombre? Porque hay algo en su corazón que le dice, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Ok? Si no existiera la moralidad, si no existiera Dios, no existiera la moralidad. Y si no existiera la moralidad, no tiene sentido la monogamia, no tiene sentido la justicia, no tiene sentido nada de eso. Muy bien. Michael Sewell, de hecho, lo traje acá. Sewell. ¿Está bien? Recomiendo este libro, por favor. Aquellos que lo puedan comprar, adquirir, se los recomiendo. Dice, Anticipando el reposo de Dios. Es un libro que usted debe leer algún día de su vida, por favor. Se los recomiendo. Bueno, el autor de este libro, Michael Sewell, dice, esta naturaleza moral que todos poseemos es testigo de esa ley moral universal a la que todos los hombres están sujetos. Como la conciencia es natural para todos los hombres, la moral que atestigua se conoce también como la ley natural, que es solo otra forma de decir ley moral. Ley moral, ley natural o el bien. Cuando hablamos entonces de la adoración, yo estoy diciendo que la adoración es un asunto natural. Dios ha incrustado, entretejido en nuestros corazones el deseo de adorar. Es un asunto natural, pero no significa que lo hagamos bien. ¿Por qué será? ¿O porque nos cuesta? ¿Por qué será? Exactamente, está corrompida por el pecado. Esa ley está distorsionada por el pecado, ¿ok? Por el pecado. Por eso es que el Señor manda en Éxodo 20 a regular cómo se debe adorar. Vayan conmigo, Éxodo 20. Éxodo 20, 4 y 5. Este es el primer mandamiento, no tendrás ¿qué? Sí se lo saben, ¿verdad? Primer mandamiento. Ahí usted sabe si está pecando o no. Primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento es la forma de adorar. ¿Cómo se debe adorar? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Eso es malo. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted adora otra cosa que a Dios, usted está aborreciendo a Dios. Pero este segundo mandamiento, versículos 4 y 5, tiene que ver con no adores a Dios según tu imaginación. No adores a Dios según tú creas que debe ser adorado. ¿Ok? De eso vamos a hablar más adelante. Pero no te harás imagen, o sea, no te imagines cosas. Adora a Dios, pero no según tu manera, no a tu manera. Ese es el mandato. Fíjense, ¿por qué? Porque a la manera de los hombres, ellos caen en idolatría. Ellos caen en idolatría. Miren, Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 31. Deuteronomio 12, 29 al 31 dice: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas. Recuerden, estas son instrucciones de Moisés antes de que ellos vayan a conquistar la tierra prometida. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus ¿qué? De sus dioses. ¿Quién les enseñó a las otras naciones fuera de Israel que hay que adorar y que se crean dioses? Ley natural. Sigo diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses,
yo también les serviré. Eso es, por supuesto, contrario al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigo leyendo. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos ¿a quién? A sus dioses, pues aún a sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ellos lo hacían porque creían que estaban sirviendo a sus dioses. ¿Quién les enseñó eso? La ley natural. Es decir, tienen una tendencia natural, moral, de servir, de reconocer a Dios, solamente que por su pecado, por su desconocimiento del verdadero Dios, lo hacen a su manera. Josué, capítulo 24. Josué 24:2. Josué 24:2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron al otro lado del río. Esto es, ¿quiénes son los padres? Taré, padre de Abraham y de Nacor, ¿y qué? Servían a dioses extraños. Nuestros padres servían a dioses extraños. Entonces, fíjense que la idolatría es algo naturalmente corrompido en el corazón del hombre. ¿Sí? Es la naturaleza, es la señal de la naturaleza corrompida del hombre. Hay que adorar, pero no saben cómo adorar ni a quién adorar. Empiezan a adorar cualquier cantidad de cosas. Vamos con este último versículo en esta parte, Ezequiel 20. Ezequiel 20, 32. Ezequiel 20, 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Es verdad, es así. Sirven al palo y a la piedra. Cosas creadas. Entonces, lo primero que debemos decir es a quién se debe adorar y por qué se debe adorar. Lo primero que debemos decir que adoramos porque es un asunto natural. Dios ha incrustado en nuestras mentes, en nuestros corazones, el deseo innato de adorar. Por lo tanto, ¿por qué debemos adorar? Porque es nuestro deber. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para eso. Dios nos diseñó para adorar. El punto es ¿a quién adorar? ¿A quién adorar? Entonces aquí debemos decir, solo Jehová es el único ser digno de la adoración, no solamente de los cristianos, sino de todos los seres humanos. Todos serán juzgados en el día final por sus pecados, por supuesto. Y entre ellos es, tú adoraste a Dios en tu vida. Tú realmente honraste a Dios en tu vida, en tu manera de vivir. Cuando estabas en el culto, en los cultos, en Barquisimeto y en cualquier ciudad de Venezuela, ¿tú adorabas a Dios? Hay días, hay domingos que personas no se pueden congregar. Por ejemplo, me escribió ayer una hermana que su familia ha estado con dificultades de enfermedad. Entonces, yo le dije, perfecto, hermana, por supuesto que no puedes venir a la iglesia, pero sigue siendo ¿qué? El día de la adoración. ¿Qué debe hacer? Debe adorar, debe adorar. No debe pasar un domingo que usted no adore. No debe pasar, porque usted fue creado para eso. Dios le va a pedir cuenta. Jeremías capítulo 10, versículo 7. Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Dios es digno de adoración. Salmo 96. Vayan conmigo allí. Salmo 96.
Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿A quién hay que cantarle? A Jehová. Cantad a Jehová, Él es el objeto de la adoración. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová. Solamente Israel. Toda la tierra. Toda la tierra. Todos deben adorarle. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esta es la razón, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Los ídolos no hicieron los cielos. Jehová solamente lo hizo. Los cielos. Estoy en el versículo 6. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra, ¿qué? Debida a su nombre. Bueno, yo adoré a Dios hoy. No es suficiente. Nunca será suficiente la forma en cómo adores a Dios. Por supuesto, nos vamos a caer en ansiedades. Ay, ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cuánto me falta? No, te falta mucho. Dios es eterno. De hecho, en el cielo no dejaremos de adorar eternamente a Dios. Seguiremos adorándole y adorándole y adorándole. Será un eterno domingo, será un eterno día del Señor. Pero siempre lo haremos perfecto en ese momento. Por ahora con imperfección. Pero el punto es que Dios merece y hay que darle honra debida a su nombre. Piensa en el nombre de Dios. Bueno, tu adoración hoy corresponde a la grandeza de Dios. Por eso es que lo que hacemos en el culto, hermanos, debe corresponder a la majestad de Dios. Todo lo que hacemos, incluyendo los cánticos, deben ser cánticos que reflejen gloria, no que reflejen pachanga, no que reflejen, ¿verdad?, que Dios es mi pana. No, Dios es Dios, el majestuoso, el Rey. Así debemos verlo en el culto. Así se adora a Dios en el culto. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 11 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es 14:7. 4:11, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Qué eres tú, hermana? Una criatura de Dios. Tú debes adorar a Dios porque Dios te creó y porque tú existes, porque Él quiere que tú existas hoy en día. Él merece tu honra, merece tu adoración, tu alabanza, merece que tú despliegues gloria y alabanza de tu boca hacia Él. Él lo merece. Tú se lo debes eternamente. Tú fuiste creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora sí, Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Entonces, ¿a quién se debe adorar? A Jehová. Jehová Dios Todopoderoso, único, vivo y verdadero. Jehová Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se debe adorar. Solamente a Él se debe adorar. Muy bien. Ahora vamos a terminar solamente haciendo algunas menciones de la última parte porque corremos un gran peligro. ¿Cómo se debe adorar? Ya entendimos que la adoración es importante. Entendimos que la adoración, ¿cuáles son las implicaciones de la adoración? Es un servicio del corazón, ¿cierto? Para engrandecer y exaltar. El punto es, cuando yo engrandezco y exalto, ¿hay una manera en que lo hago de manera errada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Se corre el riesgo de dar una adoración que no sea aceptada? La respuesta es yes. Por el que no me entienda.
We. Sí, yes, we. Muy bien. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay 2 episodios en las Escrituras. Voy a hacerlo rápidamente. Hay 2 episodios en las Escrituras que nos demuestran o que demuestran que Dios rechaza adoración de personas, incluyendo de su pueblo. Dios puede rechazar tu adoración, mi adoración. Ay, pero es que yo lo hice con el corazón. El punto no es solamente el corazón, el punto es cómo lo haces y lo que haces. ¿Ok? Recuerden, es parte externa e interna, las dos, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, fariseos hipócritas, diezman esto, diezman aquello y todo, y descuidan la misericordia, la verdad. Esto es necesario hacer sin dejar hacer aquello. Las dos cosas, ¿sí? Cosa externa y cosa interna. Pero vean rápidamente, vayan conmigo a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Versículo 10, Levítico 10, del 1 al 3. Nadab y Abiú son los hijos fueron los hijos de Aarón. Eran sacerdotes y fíjense lo que pasó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué significa fuego extraño? Ahí dice que él nunca les mandó. Fuego extraño no significa fuego prohibido. Ahí Dios le dijo, eso no, simplemente yo nunca lo pedí. ¿Sí ven lo diferente? Una cosa es prohibición, otra cosa es extraño. La prohibición es, de esto y de esto no me lo des. Si lo hubiesen dado, si Dios hubiese regulado de esto y aquello, no me des incienso, entonces ellos hubiesen sido juzgados por rebeldes, porque dieron lo que se les prohibió, por rebeldes. En este caso no fueron juzgados por rebeldes, sino por no adaptarse a lo que Dios pedía. Fueron rechazados. Nunca Dios se lo pidió y fíjense cómo Dios los castigó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se cayó la boca. Debe ser que estaba gritando mucho, por supuesto. Vio la muerte de sus hijos allí. Y Aarón cayó. ¿Por qué? Porque sus hijos hicieron algo que Dios nunca les pidió. Y eso es juzgado por Dios. Otro, el traslado del arca. Segunda de Samuel capítulo 6. Segundo libro de Samuel capítulo 6. Dice la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¡Ay, qué bonito! Debe ser muy bonito si lo hizo el rey David. Un carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de maderas de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es un regocijo muy grande. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Estaba haciendo algo bueno? Pregunto. Sí. El arca se iba a caer. El arca fue trasladado en un carro nuevo, pero los bueyes tropezaban y el arca estaba que se caía, y Usa agarró el arca para que no se cayera. Pero la buena intención no es suficiente.
¿Qué hizo Dios? Lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque Dios es tan así. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Primera de Crónicas 15, 2. En este episodio de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, David está reflexionando de cómo hacer volver el arca, pero no como en aquella ocasión en que Dios mató a Usa. Dijo entonces David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Él entendió por qué Usa fue castigado de esa manera, porque Usa no era de los levitas. Y la forma de trasladar el arca no era por un carro, tenía que ser llevada por los levitas. Es la forma de Dios. Tú no debes adorar a Dios como a ti te parezca. Me parece la mejor forma. Me parece que la adoración a Dios debe ser, tú sabes, más fresca, más jovial, ¿sí? Tratar de captar a los jóvenes. No, tú debes hacer lo que Dios quiere que haga y no lo que se te ocurra hacer, porque es juzgado. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. O sea, podemos honrar a Dios en vano. Y eso no lo quiere usted, o sí lo quiere hacer. ¿No, verdad? Muy bien. Para terminar, ¿cómo podemos saber entonces la forma correcta de adorar a Dios? Haciendo una distinción. Vamos a hacer esta distinción para terminar. Distinción. Hay una distinción importante que debemos hacer y es la ley natural con la ley positiva. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley natural te dice cómo vas a honrar. Te dice que debes honrar a Dios. Esa es la ley natural, ¿cierto? Lo vimos anteriormente. La ley positiva son esas leyes que te dicen cómo debes adorar. La ley natural es intrínseco a la conciencia del hombre, mientras que la ley positiva no se puede saber intrínsecamente a menos que Dios lo diga. Un ejemplo de ello. En el Antiguo Testamento, Dios le decía a Moisés que debía hacer toda la dimensión del tabernáculo, y hay una palabra muy enfática que Dios dice: haz tal como se te mostró en el monte. Hazlo tal como se te mostró en el monte. Hay que adorar, pero Dios le dio unas instrucciones de cómo se debía adorar en ese momento, y era construir. Dios no simplemente le dijo, bueno, hazte un tabernáculo. No, le dio todas las especificaciones del tabernáculo. Eso es lo que nosotros llamamos ley positiva. Es una ley que Dios le da al hombre que naturalmente el hombre no va a llegar a saberlo. Otro ejemplo. Adán tenía una ley natural, porque todos los hombres tienen ley natural, había que adorar a Dios. Pero se le puso una prueba. Un árbol en el medio del huerto, dos árboles en el medio del huerto, uno de la ciencia del bien y el mal y el otro de la vida. Dios no dejó a Adán simplemente, bueno, aquí está todo el huerto, come. No, le dio una restricción, le dio una ley positiva, una ley agregada a la ley de la naturaleza. ¿Okay? Una ley positiva es una ley agregada, que esas leyes agregadas pueden ser descontinuadas en el tiempo. La ley natural no, porque ese es perfecto, ese es perenne, porque representa la eternidad de Dios. Pero una ley positiva en un momento puede ser puesta o puede ser derogada. En este caso, el árbol. Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es algo que intuitivamente, ¿verdad? No iba a llegar a esa conclusión. No, yo como que no debo comer de ese árbol, el que está más así en el centro. No, de ese no. ¿Será que como? No, Dios se lo tuvo que revelar, se lo tuvo que decir. Otro ejemplo. La Biblia dice que en Génesis todo era para comer, todo era vegetariano, por así decirlo. ¿Okay? Al principio del mundo,
Dios le dio las plantas y los frutos y todo. Coman de todo eso, ¿ok? ¿Adán comía carne? No, no comía carne, ¿ok? No había muerte en ese momento. Luego del diluvio, Dios le da una instrucción. Ahora puedes comer de animales, ¿sí? Después del diluvio. Eso es una ley positiva. Pero al pueblo de Israel le dijo, no comas carne de animales, o de este tipo de animales. Esas leyes positivas pueden cambiar según como Dios vea, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento, Dios quita esa restricción, ahora podemos comer completo. ¿Sí? Ahora, las leyes naturales hay que comer, ¿cierto? La ley positiva es Dios le dice, en este momento no comas, o en este momento sí puedes comer. Es algo así. Ley natural y ley positiva. En ese caso, la ley... bueno, fíjense lo que dice una vez más. Promoción, cuña. Michael Sewell. Él dice, si prestamos atención a los mandamientos de Dios en las Escrituras, vemos otro tipo de ley que no es intrínseca a la justicia y solo sirve para un propósito temporal en el plan de Dios en este mundo. Estas leyes no son naturales para nosotros, en otras palabras, no podríamos tener conocimiento de ellas sin la revelación especial de Dios. ¿Ok? Dios tiene que decirlo. En ese sentido, Dios es quien determina la forma adecuada para adorarle, establecido por leyes positivas según el pacto en que estén las personas. ¿Ok? En el antiguo pacto, ¿cómo Dios regulaba la adoración? Por medio de... Ni se imaginan. ¿Verdad? Una relación personal con Dios. ¿Cómo regulaba Dios la adoración? Ajá, esos sacrificios. La gente sabía que había que sacrificar y cómo debía crecer, cuántas veces se debía sacrificar. No sabían esas cosas, esas son leyes positivas, por medio de la ley mosaica. La ley mosaica es la ley positiva en el Antiguo Testamento. Dios dijo, así me van a adorar en este tiempo. Pero hoy en día no estamos en la ley mosaica. Estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos adorar a Dios en el Nuevo Testamento? ¿Como en el Antiguo Pacto? No. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Pacto son leyes positivas. El Nuevo Testamento tiene leyes positivas hoy también. ¿Y eso quiénes nos lo dijeron? Los apóstoles. Los apóstoles nos dijeron, ¿verdad? Escribieron cómo es la forma de adorar hoy en día al pueblo del Nuevo Pacto. Con esto termino. Una vez más, dije 3 veces, ¿verdad? Con esto sí termino. Elementos de la adoración del Nuevo Pacto. ¿Qué debes hacer tú para adorar a Dios? Según el Nuevo Testamento. Número 1, debes orar. No voy a leer todo eso por razón del tiempo. Pero oración es parte de lo que Dios quiere que se haga en el culto. Número 2, leer, oír, predicar las Escrituras. Eso es lo que se debe hacer en un culto al Señor. Eso lo dice las Escrituras. Cada una de estas cosas que estoy mencionando lo vamos a ver en detalle y en profundidad la semana que viene. ¿Ok? Solamente lo voy a mencionar. Número 3, debes cantar las Escrituras. Debes cantar las Escrituras. En esto hay un tema del asunto de la salmodia exclusiva. Lo vamos a tocar la semana que viene si Dios lo permite. ¿Ok? Vamos a responder. Salmodia exclusiva, para los que no saben, es lo que dicen, no, es que hay que cantar exclusivamente los salmos o literalmente lo que dice alguna parte de la Biblia. No podemos salirnos de ahí. Ok, vamos a responder a eso. Pero hay que cantar lo que Dios dice que debemos cantar, ¿ok? ¿Qué más debemos hacer en un culto? Ordenanzas. También se le llaman sacramentos. ¿Qué se debe hacer en el culto? El bautismo y la cena del Señor. Es parte de la adoración a Dios. Es parte de la adoración a Dios. No es necesario que escriban todo esto porque la semana que viene, como dije, vamos a ir uno por uno especificando cada una de las cosas que en el nuevo pacto se pide al pueblo de Dios. La otra. Ofrendas voluntarias. Dios ha designado que su pueblo le adore por medio de recursos económicos. Eso lo vamos a ver. Pero hay algo importante también. Si en el antiguo pacto había un lugar para adorar, Jerusalén,
¿qué dice hoy las Escrituras en dónde es el lugar para adorar? Lo vamos a ver la semana que viene. Y en último lugar, había un día sagrado para el pueblo de Israel, para el antiguo pacto. Hoy habrá un día sagrado para nosotros, y si hay un día sagrado, ¿cómo debemos vivir ese día sagrado? Eso, si Dios lo permite, lo veremos la semana que viene, si nos da chance, si no, la otra. Confesión de Londres de 1689. Lo que he dicho son los primeros 5 párrafos. Los primeros 5 párrafos. Vamos rápidamente, con eso terminamos por cuarta vez. Confesión de Londres de 1689. Redactan más bonito lo que acabo de decir. Dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios. La luz de la naturaleza, ley natural, que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. Parte externa, parte interna. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Vamos a adorar a Dios con mímicas, con mimos. Vamos a adorar a Dios con mimos. No, eso no dice la palabra. 2. La adoración religiosa ha de tributarse ¿a quién? A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. No a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. No se debe adorar a los pastores en el culto, ni a los apóstoles, no existen. Y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo, la mediación por Cristo. Párrafo 3. Ahora nos dice lo que Dios pide en el culto. Fíjense, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Así hay que orar, hermanos. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Eso lo vamos a explicar después. La oración debe ser por cosas lícitas, a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos, ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Eso lo vamos a explicar después. Párrafo 5. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos con los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo en la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales ha de usarse de una manera santa y piadosa. Por supuesto, hay cosas que hay que profundizar, pero hasta aquí los primeros 5 párrafos ha sido la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido, entendido y que el Señor nos ayude a dar una adoración que glorifique su nombre en este tiempo. ¿Ok? Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a concentrar nuestras mentes, nuestros corazones, inclinarlos totalmente a ti para adorarte en este momento que vamos a disponer. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.